por Tierras del Águeda, en vivo. El Palacio Episcopal de Ciudad Rodrigo ofrece la posibilidad de realizar un recorrido por su parte noble una vez al mes. Se trata de visitas gratuitas, donde se explica la historia de este edificio que comenzó a construirse en el siglo XVI y que fue reparado a comienzos del siglo XVIII por el obispo Comenge. Para concertar una visita es necesario dirigirse al punto de información turística de la catedral. En Radio Águeda hemos querido realizar también este recorrido, que les ofrecemos a continuación, acompañados por la persona que se encarga de enseñar esta parte noble del palacio, Ana Isabel Lucas. Y vamos a hacer una visita a estos 5 balcones que se llama la parte noble del Palacio Episcopal. El Palacio Episcopal es un edificio que tiene 2.300 metros cuadrados. Comprende oficinas, la casa del obispo, distintas instituciones, además de este patio principal y una zona que es la parte de atrás donde hay árboles, hay huerta y hay jardines. Y es un edificio pues que, como pone la fachada, esta parte se construyó en 1790 en piedra de sillería. La hace el obispo Fray Benito Uría y Valdés, que estuvo en la diócesis unos 25 años. Y es con el escudo episcopal en la parte superior, y es el edificio donde suele residir el obispo. El obispo ha tenido otros edificios para vivir, pero bueno, desde el siglo XVIII está en esta parte. Vamos a ver la parte más pública, luego hay una parte privada que esa no se ve. Entramos aquí a la bóveda. En esta entrada, daros cuenta que se hace en el siglo XVIII, no es lo mismo ahora meter un coche que las caballerías que había antes. Y tenemos aquí el mapa de la diócesis. La diócesis es el conjunto de parroquias que rige el obispo con sus sacerdotes a la cabeza. La diócesis de Ciudad Rodrigo comienza a finales hacia 1160 y la sede episcopal se establece unos 10 años después, porque el rey Fernando II de León quería tener una zona, aunque dependía del arzobispo de Compostela, pero que quería tener su propia zona designada y regida por un obispo. Hoy día tiene 7 arciprestazgos: la Ribera, la zona de Bilvestre, Abadengo con los umbrales San Felices de los Gallegos, la zona de Argañán con Fuentes de Oñoro, Gallegos de Argañán, Águeda, Robleda, Peñaparda y demás, Yeltes, la zona de Tamames, Campo Charro con la Fuente de San Esteban y la zona de Ciudad Rodrigo. La diócesis tiene hoy día 120 parroquias con 53 sacerdotes y comprende unos 4.200 kilómetros cuadrados. Yo sigo las indicaciones, el relato las notas que hizo don Nicolás Martín hace 2 años, y sigo lo que él redactó. Bueno, pues hoy día es tal y como conocemos la diócesis. Ha habido concordatos con las diócesis vecinas y hacia 1950 pueblos que estaban al norte de Cáceres pasan a la diócesis de Ciudad Rodrigo y pueblos de la diócesis de Ciudad Rodrigo pasan a Salamanca. Entre ellos, por ejemplo, el monasterio de la Peña de Francia era de esta diócesis, pero en los años 50 acabó en la de Salamanca. Por eso no tenemos ese monasterio, pero bueno, es una diócesis pequeña, pero tiene 4.400 kilómetros cuadrados. Bueno, aquí tenemos en esta placa los últimos obispos que ha habido en la diócesis. Os decía que la diócesis es antigua, mira, se funda el 13 de febrero de 1161, o sea, hace 860 años que somos diócesis. Luego se normaliza hacia los años 50. Ha habido un obispo, una temporada sí, otra temporada no. Entre 1835 y 1950 sí que hubo problemas. No había obispo, como nos pasa ahora, había administrador apostólico, nos regía el obispo de Salamanca, volvía para acá otra vez el mismo obispo, y así ha habido una serie de problemas, pero en 1950 don Jesús Enciso Viana decide pues hablar con la Santa Sede y que haya un obispo propio aquí en Ciudad Rodrigo. Desde ese momento hasta don Raúl Berzosa han pasado estos obispos: José Bascuñana, Demetrio Mansilla, don Demetrio sí ha estado 24 años, don Antonio Ceballos, Julián López, don Atilano y don Raúl. Casi todos, bueno, quitando los primeros ya no los hemos conocido
Algunos sí. Sí, don Demetrio, yo... ¿Cuántos viven de ahí? Pues los 4 últimos, don Antonio todavía vive, sigue mayor, pero sí que está. Y eso, en 1950 ya se establece aquí un obispo que vive subiendo por estas escaleras. A la izquierda tiene la subida a su vivienda, o bien por un ascensor que se ha puesto hace unos meses. Seguimos por aquí, por el patio, y el patio es cuadrado. Bueno, pues el patio hoy día es cuadrado. La parte esta de la izquierda, que es donde están las oficinas y la vivienda propia del obispo, se hace en tiempos del obispo Cuadrillero y Mota, que era el que crea el seminario. En la parte de abajo tenemos hoy el Salón Mazarrasa, por esa puerta, que antiguamente eran un almacén, y antiguamente, a principios del siglo XX, estuvo las primeras escuelas de artes y oficios en la parte esa baja. Hoy día ya es un salón donde ha habido reuniones. En las siguientes ventanas están las oficinas, incluso aquella ventanita que veis sobre la puerta es el despacho del obispo, y la parte superior es la casa privada del obispo. Que en los años 50, don José Bascuñana hace esos 2 arcos, con lo cual el patio queda cuadrado, y ya está de esta forma. Incluso ahí en el centro está el escudo del obispo don José Bascuñana. La parte que vamos a ver es esta, pero es un edificio como la mayoría de los palacios de aquí de Ciudad Rodrigo, cuadrado alrededor de un patio. Si van ahora al subir, vais dando la vuelta, volvemos siempre al mismo sitio. El árbol que hay en el centro no es un pino, es un cedro, y es una especie protegida aquí en Castilla y León. Por aquí hay oficinas, pues las conferencias de San Vicente, Delegación de Misiones, Manos Unidas y otra serie de oficinas. Y también aquí donde están las conferencias de San Vicente hubo también una escuela en los años 70 como de Asprodes, algo empezó por aquí, un taller así para personas discapacitadas. Por aquí, si vamos hacia el fondo, vamos hacia los arcos. Bueno, tenemos el patio, aquí os decía estaba el escudo del obispo Cuadrillero y Mota. Aquel edificio que veis al fondo es el Cine Juventud. Si seguimos la calle, entramos y ahí a la izquierda está la pantalla del cine. Es un edificio que pertenece a la diócesis, y antiguamente en esos salones de abajo hubo una asociación, no sé si la OGE o algo de jóvenes que se reunían ahí, incluso había futbolines en los años 60, 70. En el cine abajo, sí. Yo no me acuerdo, pero vamos, sé que había alguna asociación juvenil en la parte de abajo. Y el cine es eso, pertenece a la diócesis. Por esa puerta se pasa a la huerta, donde hay árboles frutales y jardín, cocheras, y bueno, no tiene así mucha otra cosa, pero fue reformado en tiempos de don José Bascuñana, y en época de don Raúl y don Atilano también se ha hecho una gran reforma. Y escudos pues de distintos obispos. Ayer os digo que es el de Fray Manuel Zúñiga y Sotomayor, que fue el que construyó esa parte donde ahora está el Cine Juventud. Entramos en la parte noble. Esta es la galería, que bueno, antes tenía estanterías y está un poco cambiada, pero conserva muebles de donaciones o de herencias. Por ejemplo, esos 2 relojes proceden de un señor de Fuente Liante. Tenemos unos grabados de la península ibérica, aquí mapas de España y Portugal con las poblaciones de hace unos cuantos años. Muebles, cómodos, escritorios que servían para escribir encima de ellos y guardar cosas. Cuadros de Santa Teresa o de la Virgen. El patio en el que hemos estado, por ahí entre las persianas podéis ver el patio. Y así como cosa destacada y original, tenemos un cuadro aquí, bueno, los padres de la iglesia, unos santos, San Alfonso Rodríguez, un laico que se quedó viudo, entró en un convento y acabó siendo santo. Y este cuadro que es el que se explicaba antes, donde está cómo estaba la diócesis
hasta 1950. ¿Veis por aquí Elja, San Martín de Trevejo y Villamiel, que pertenecían a la diócesis de Ciudad Rodrigo? Se corta por aquí el mapa, lo que era de Extremadura pasa a Extremadura y el resto se queda en Castilla, en Ciudad Rodrigo. Por aquí también se hace otro corte, pero esta es la diócesis en 1952. Pone aquí pueblos donde hay congregación de la doctrina cristiana. Mi tío estuvo en Elja. Y en tu tío. Y el otro, el primo de tu madre, estuvo en otro pueblo, el otro cura que tenemos en común. Julián, eso, estuvo en Torrejoncillo también, eso. Pero era de esta diócesis. Torrejoncillo fue de esta diócesis, en los años 50 lo pasaron a Extremadura y él se quedó allí. Bueno, vamos a subir aquí un escalón. Si entráramos por esta puerta a la derecha íbamos a la casa particular del obispo, pero ahí no entramos. Creo que hay un escalón y aquí no hay luz. El obispo ha estado en la catedral esta mañana, así que no le dice nada. ¿Cómo? Pues no dice que no hay obispo, que no el que ha sido obispo. Tenemos es obispo, ¿eh? Es obispo, claro, lo que pasa es que no es es aquí. nuestro administrador apostólico. A falta de obispo está aquí. Está muy puesta. Pero que es obispo. Claro. Yo no que está aquí obispo. No, hombre, es obispo. Es obispo, y tiene obispo que muchos años que quiero decir. Sí, jubilado. Es el despacho del secretario del obispo. Si hubiéramos subido por esa escalera, primero te recibían aquí y luego pasabas, antiguamente el despacho del obispo estaba en la vivienda particular del obispo. Luego ya don Raúl lo dejó en la parte de abajo. Y aquí era la antesala donde tenía el despacho el secretario y dormían en esta habitación. Ahí hay una cama, un catre antiguo, si queréis pasar y mirar, y no tiene nada esta sala, se ve un poco el castillo por la ventana. Y como cuadro curioso, ese apostolado que tenemos aquí. Normalmente, como decía, los apóstoles, si veis en algunas pinturas o esculturas, van de uno en uno. Bueno, pues este va de dos en dos. Jesús dijo que ir de dos en dos a predicar, bueno, pues en esta, de las pocas cosas que lo tienen de dos en dos. Hay un descendimiento y bueno, pues distintos objetos que no tienen mucha importancia y se ve por ahí un poco el castillo. Bueno, pues estamos en la capilla del Palacio Episcopal, como veis, con unos techos abovedados y con un retablo que tiene su historia. Este retablo, las pinturas, proceden del antiguo convento de las franciscanas descalzas, lo que hoy día es la residencia Obispo Tellez. Las pinturas estaban en un retablo en la capilla grande. Cuando ocurre la desamortización de Mendizábal en el siglo XVIII, la iglesia pasa a manos de privadas y el retablo permanece, las pinturas permanecen allí. Ese edificio ha sido cárcel, ha sido, bueno, el primer carnet que nos hicimos casi todos los que estamos por aquí, nos lo hicimos allí. Ha sido juzgado, ha sido una serie de elementos, incluso almacén del ayuntamiento. Como pasa a ser parte del ayuntamiento, el ayuntamiento construye este retablo que antiguamente, o sea, desde aquí para arriba es una parte y aquí es un altar independiente. Bueno, pues este retablo estaba en el almacén de lo que es la capilla del edificio de la residencia. Y no sabemos en qué época lo trasladaban, tal y como está, a los bajos del ayuntamiento el día de la procesión del Corpus. Lo ponían para presidir la procesión, cuando acababa la procesión lo devolvían a la capilla. Y así estuvo varios años saliendo y entrando del convento. Es un retablo, sobre todo los cuadros son interesantes. En concreto, el retablo del Cristo de Luis de Morales. Es una de las mejores pinturas que tenemos en la diócesis. De hecho, este cuadro estuvo en la exposición de las edades del hombre. Sí. Estuvo en otra exposición en Nueva York en 2004, o sea que ha viajado bastante. Y es una buena pintura con Jesucristo. Si os acercáis, sí, cuidado con el escalón, incluso le podéis ver las lágrimas que están en los ojos. Muy bien realizados, la cara de dolor, la soga,
el trato de la anatomía, en contraste con aquel otro que tenéis allí, que también dicen que pertenecía a Luis de Morales, pero don Julián López lo encontró en un trastero en el año 2000 y lo restauró. También estuvo en las edades del hombre. Pero la forma del cuerpo es mucho más complicado porque está muy torcido y una forma muy difícil. Tenemos otros cuadros interesantes como Santiago y San Nicolás, y en la parte de arriba Santa Catalina y Santa Águeda. Santa Catalina con un libro en la mano, porque hacía referencia a que ella era estudiosa, y Santa Águeda con la mano en el pecho porque fue lo que le cortaron. Y en el centro la Sagrada Familia con San José vestido con hábito franciscano porque estaba hecho para el convento de las franciscanas descalzas, esa pintura en concreto, entonces lo pusieron franciscano con el escudo de la diócesis, que es un jarrón de azucenas y un paisaje allí al fondo. También es muy interesante el sagrario con esmaltes, es de los años 50. Tenemos sacras, que son estos pequeños cuadros que veis ahí. Antiguamente, antes del Concilio Vaticano II, sabéis que los sacerdotes hacían la misa de espaldas a la gente. Entonces, para que no se le olvidara lo que tenían que rezar, tenían estas pequeñas anotaciones que iban leyendo según iban rezando. Tenemos báculos, y el báculo aquel lo llevaba don Demetrio muchas veces a hacer confirmaciones a los pueblos. Tenemos otra vara y cuadros así sin gran importancia, dos relicarios, aquí uno pequeñito con brillo y este que tiene son restos de distintos santos, San Teodoro, San Cristina, San Cristino, San Plácido. Bueno, por aquí pone las reliquias de quién son, pero lo curioso está por detrás. Tiene aquí una inscripción que dice: relicario procedente del convento de la Caridad y recogido en lastimoso estado en la santa visita pastoral a la sacristía parroquial de Pedro Toro. O sea, de la Caridad lo llevaron a Pedro Toro. Fue traído al Palacio Episcopal en 1918. O sea, lleva aquí 100 años. Y pone que lo restauró don Raúl Berzosa en 2011. De la Caridad pasó a Pedro Toro y de Pedro Toro está aquí. Pero bueno, también hay que ver las cosas por detrás. Los cuadros importantes y tienen por detrás unas anotaciones y si alguien los compra o los vende, para una guía para saber de dónde procede, que no son robados y que es auténtico. Bueno, pues este también tiene aquí esa pequeña inscripción, igual que un cuadrito que hay aquí, este pequeño, no tiene gran valor, pero por detrás pone dónde fue comprado y cuánto costó. Fue comprado en la tienda de viuda de Joaquín Sánchez, una tienda de muebles que había en la calle Madrid, de los Moriche. Oh, claro, sí. Y valía 290 pesetas. Pero claro, en los años 50, 290 pesetas era dinero. Era dinero. Bueno, es otra curiosidad. Y podéis, si queréis eso, asomaros al balcón. Se ve desde aquí la parte de la colada y se ve la catedral. Nada, ya queréis, es eso, si queréis haceros una fotito, porque a la derecha no se ve mucho el castillo, pero a la izquierda se ve la... Está bueno que falta de calderones. Bueno, está lleno de palomas. El otro día incluso en esta ventana se veían palomas por ahí. Está lleno de... Esto es de... Felipe II. Muchas escaleras. Bueno, vamos a entrar. Hay otro pequeño escalón aquí. Tened cuidado. Espera. Bueno, es lo malo. Bueno, pues estamos en el Salón del Trono, se llama así porque tiene un trono con dosel que ya la liturgia con la reforma del Concilio Vaticano II ya lo prohíbe. Antiguamente, si os acordáis, hasta el Papa lo llevaban en una sanda a Juan XXIII y demás. Bueno, pues con el concilio se quitan todos esos aditamentos y se deja a la gente más a nivel de la calle. Este salón no se usa, antiguamente se usaba con recepciones oficiales, cuando venía alguna corporación municipal. Hace 2 años se utilizó para la toma de posesiones de vicarios y delegados y últimamente, en 1990,
90 me parece que vinieron a hacer hijo adoptivo de su pueblo a don Antonio Ceballos y lo recibió aquí. Y la última vez que se usó más fue en el velatorio de don Demetrio Mansilla, en 1998. La gente entraba por esa puerta, el cadáver de don Demetrio estaba ahí en la capilla y aquí estaban las distintas autoridades. Por eso ya no se suele usar mucho. Tenemos el sillón, que si os fijáis arriba tiene José Tomás de Mazarrasa, porque es del obispo Mazarrasa. En la parte de arriba, el escudo del obispo, que son unas borlas, y las letras TM, que era José Tomás de Mazarrasa. Tenemos una lámpara que tiene 26 puntos de luz, debe pesar lo suyo. Tenemos dos cuadros de un pintor de Orihuela, porque don José Bascuñana era de Orihuela. Y cuando llegó aquí, pues el pintor Enrique Luis le hizo estos dos cuadros. Esta es la adoración de los pastores, con el niño Jesús en el centro y la Virgen. Y el otro es Rebeca y Ezequiel, un paisaje de la Biblia. Un pasaje de la Biblia. Este en concreto, el nacimiento de Jesús, la adoración de los pastores, perdón, es copia de uno que el original está en el Museo del Prado. Dicen que el original es incluso mucho más pequeño, pero claro, los cuadros se hicieron para este salón. Tenemos dos muebles, que tenemos aquí el aparador aquel y este escritorio, que los hace la familia Guimaraes en los años 40, unos tallistas de la madera que había por aquí. Y si os fijáis en los adornos son muy parecidos a la sillería del coro. Hay dragones, flores, hojas. Esto se sacaba una madera y escribían aquí encima. Pero tiene 18 cajones y con algunos con llave o sin llave, pero bueno, está muy bien tallado y muy bien conseguida la talla, igual que el otro mueble que hay allí. Los adornos muy rebuscados. Es eso, siguiendo un poco la influencia del coro. La alfombra tiene el escudo de don José Bascuñana, aquí en el centro, y como veis, bueno, pues tiene unas dimensiones considerables. Está hecha expresamente casi para este espacio. Y por último, en esta sala tenemos los dos cuadros que hay aquí al fondo. Si os acercáis un poquito los veis de otra manera, que proceden de una herencia, vamos, es una donación que hace doña Marcelina Rodríguez, la del Palacio de Cartago. Estos dos cuadros estaban en su casa y en los años 90 los regala a la diócesis. Es una marina y un señor. Este señor tiene la curiosidad de que pongamos donde nos pongamos en la sala, parece que nos está mirando. Es un chico joven, no sabemos quién es, pero Marcelina siempre pensaba que este cuadro, la marina, era un Sorolla, porque tiene aquí la firma, y este señor no era de Sorolla, también tiene abajo la firma. Bueno, pues así quedó la cosa. Hace 10 años vinieron unos familiares de Sorolla aquí, don Raúl les enseñó los cuadros y dijeron que este sí que es Sorolla, pero este no. Bueno, y el caso es que Sorolla siempre pintaba marinas y pintaba paisajes mediterráneos, lo raro es que pintara caras. Bueno, yo siempre he oído que este era el Sorolla y aquel no. Yo en la casa siempre que subías estaba el Sorolla de este señor, pero bueno, están aquí donados y son otros de los cuadros que tienen fecha y firma de aquí de la diócesis. La catedral. Un cuadro como este, en la catedral, parecido. No. Sí, bueno, en Cerralbo hay uno parecido. En Cerralbo, sí. Si hubiéramos, esta es la antesala, vamos a terminar por el despacho del obispo y claro, cuando tú vas a un sitio oficial tienes una sala de espera. Si hubiéramos entrado por esta puerta, si os dais cuenta, hemos entrado por ahí, estamos haciendo un círculo, acabaremos en el este. Bueno, pues aquí era la antesala y la gente esperaba aquí a ser recibidos. Hay libros de distintos obispos, la enciclopedia Espasa con sus 73 tomos oficiales, algunos de ellos tienen más de 100 años, y bueno, pues es una bastante bien completo con los apéndices, una buena enciclopedia que había antes, ahora ya no se utiliza. Y terminamos por aquí por el despacho antiguo del obispo. Tenemos el antiguo despacho del obispo,
con los muebles que se usaban antes. De hecho, si os intentáis levantar esta silla, complicado, esto pesa un montón. Con su escritorio, como se escribía lo que se utilizaba antes, pero el calendario parado en 1959, me parece que es, 11 de julio del año 59. Libros, estos proceden por el escudo de don Demetrio Mansilla, en el centro de la Virgen de la Peña de Francia. Otros muebles y complementos. Esta sala ya no se utiliza, pues eso, para nada, pero si veis las películas de Pablo Moreno, todas tienen alguna escena grabada en este salón. Tenemos, como curiosidad, veis un apostolado, aquí están en esmaltes los 11 y los 12 apóstoles, y este cuadro de la Virgen del Pilar. En 1940 se celebraba el 19 centenario de la venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza. En el verano de aquel año, o no, bueno, no sé, no, aquí pone 2 de enero, este cuadro lo regaló el arzobispo de Zaragoza el 2 de enero de 1940, 19 centenario de la venida de la Virgen. Rigoberto, arzobispo de Zaragoza. En ese año hubo una peregrinación de gente de la diócesis a Zaragoza. Fueron, según un periódico de la época, 900 personas a Zaragoza en tren en 1950. Imaginaros mover a 900 de la diócesis a Zaragoza, lo que llevaba en aquella época. Como agradecimiento, el arzobispo regaló este cuadro a la diócesis, y en la capilla del Pilar de la Catedral hay una placa de hierro, una lápida, conmemorando lo que pasó, la visita aquella de la gente de Ciudad Rodrigo a la diócesis de Zaragoza, al Pilar. Bueno, pues son cuadros, por ejemplo este, veis, por debajo pone también que perteneció a don Demetrio Mansilla. Las cosas así un poco importantes se le pone fecha, firma, donde se pueda ver. Y tenemos el balcón, que se ve la plaza de San Salvador, la catedral no se ve cerrado, se ve el Palacio de Cartago. Y con esto terminamos la visita. Por esta puerta volvéis a la escalera y hemos hecho el circuito. Así que, si alguno queréis en la parte de abajo entrar al archivo y ver algún papel antiguo, también yo por aquí os lo enseño. Si no tenemos gafas, ¿Por qué no hay? De cerca ya no veo. Porque hay 2 puertas ahí.